Descubrí que él había manipulado a nuestro padre para que cambiara el testamento, dejándolo todo para él, incluida la casa en la que viví y cuidé a papá. Nick nunca asumió realmente ninguna responsabilidad, mientras yo sacrificaba mi vida por papá. Yo, de 35 años, mujer, nunca había publicado en Reddit antes, pero estoy escribiendo esto porque siento que me estoy volviendo loca, como si las personas más cercanas a mí me hubieran arrancado el suelo debajo de los pies y aún esperan que caiga en silencio. Hace 6 meses, mi padre falleció. No fue repentino, llevaba mucho tiempo enfermo. Un derrame cerebral, luego el lento declive que viene con la edad y la enfermedad crónica. Yo era su cuidadora, me encargaba de sus medicinas, lo bañaba, le daba de comer, coordinaba con sus médicos y me aseguraba de que no se sintiera solo. Dejé muchas cosas por esos 6 años. Salidas nocturnas, promociones en el trabajo, relaciones. No me quejé, ni una sola vez. Él era mi padre. Me crió después de que mi madre muriera cuando tenía 12 años. Le debía eso, y honestamente amaba a ese hombre. Estar cerca de él en sus últimos años sanó partes de mí que ni siquiera sabía que seguían sangrando. Viví en la casa de mi infancia con él desde su derrame cerebral. Esa casa era todo para mí. El suelo de madera rayado sobre el que solíamos bailar. La baranda desgastada en la que grabé mis iniciales a los 16 años. El jardín en el que me enseñó a plantar cada primavera. No era solo ladrillos y vigas, era nosotros. Entra Nick, mi hermano mayor de 38 años. El niño de oro. El exitoso. Se mudó a San Diego hace una década para comenzar una firma de marketing y casi no miró atrás. Visitaba tal vez 1 o 2 veces al año, siempre con un toque dramático, regalos caros y esa sonrisa forzada que nunca llegaba a sus ojos. Él y mi padre eran educados el uno con el otro, civiles, pero no cercanos. Nick siempre hacía que pareciera que nos hacía un favor visitándonos. Traía vinos raros que papá ya no podía beber. Hacía chistes sobre escapar del asilo y luego desaparecía después de 48 horas con una selfie para las redes sociales titulada «La familia es todo». Nunca lo tomé en cuenta. Las personas son lo que son. Algunos huyen de la responsabilidad, otros la cargan. Yo la cargué. Así que cuando papá falleció, supuse tontamente que Nick y yo dividiríamos la herencia. Ni siquiera vino en los últimos días. Yo estuve al lado de su cama y sostuve su mano hasta que su último aliento salió de sus pulmones. Organicé el funeral. Escribí la eulogía. Lo enterré. Nick voló al día siguiente. Apareció con un traje a medida. Me abrazó demasiado tiempo y me dijo, «Realmente te sobrepones. Papá estaría orgulloso de ti». 2 semanas después del funeral, recibí una carta del abogado de la herencia. Pensé que era solo una formalidad. La lectura del testamento. Los últimos papeles. En cambio, era una notificación formal. La casa, la tierra, los ahorros de mi padre, todo fue dejado a Nick. No dividido, no compartido. Todo. Pensé que era un error clerical. Papá me había dicho años atrás que se aseguraría de que las cosas fueran justas. Sabía cuánto había dejado de lado, me llamaba su roca. Pero el abogado lo confirmó. 6 meses antes de morir, mi padre firmó un testamento actualizado, dejándolo todo a Nick. Y luego llegó la segunda carta. Una notificación de desalojo. Nick me daba 30 días para abandonar la casa, nuestra casa. Lo llamé en pánico. Su tono, frío, desapegado. No es personal, dijo. Voy a vender el lugar. El mercado está caliente ahora. Me quedé sin palabras. Eres fuerte, añadió. Te recuperarás, siempre lo haces. Eso fue todo. No hubo espacio para conversación. No hubo compromiso. Ninguna oferta de dividir las ganancias o siquiera retrasar la venta. Solo el tono frío y profesional de alguien desalojando a un extraño. Pero no soy un extraño. Soy su hermana. Soy la que mantuvo vivo a papá. La que dejó todo mientras Nick estaba persiguiendo clientes en Cabo y coqueteando con instructores de yoga. Y ahora él lo posee todo, la casa, la tierra, los recuerdos. Todo por una firma hecha cuando papá ya comenzaba a olvidar su propio horario de medicación. ¿Y yo? Estoy empacando mi vida en cajas, en la misma habitación donde alguna vez dibujé en las paredes cuando era niña. Actualización 1. Creciendo. Siempre supe que no era la favorita. Nick fue la estrella desde el momento en que nació. Cabello rubio, ojos verdes, alto, atlético. Ganaba trofeos, entraba a clases de honor y de alguna manera nunca lo atraparon saliendo a escondidas. Era el tipo de niño que los maestros recordaban por las razones correctas. Yo era todo lo contrario. Callada, estudiosa, más cómoda en el fondo.
No era la que aplaudían en los eventos escolares. Era la que entregaba los programas, aplaudiendo educadamente desde la multitud. Después de que nuestra madre muriera, todo empeoró. Papá se cerró por un tiempo. No de forma cruel, solo como alguien que ha sido vaciado. Fue a trabajar, pagó las cuentas, nos hizo la cena, pero la chispa en sus ojos se apagó y Nick aprovechó esa libertad. Empezó a comportarse mal, a beber desde joven, desaparecía los fines de semana, y papá, culpable y emocionalmente exhausto, lo permitió. Yo me convertí en el adulto de la casa. Aprendí a cocinar a los 12. Pagué las cuentas en línea a los 16. Mantuve la cabeza baja, mis calificaciones altas y mis sueños en espera. Papá se apoyaba en mí de todas las formas que no podía hacerlo con Nick, pero nunca lo dijo en voz alta. Nick seguía siendo el que recibía el auto nuevo por su graduación. Yo recibí una laptop usada y una palmada en la espalda. Aún así, amaba a mi hermano. O tal vez amaba la idea de él, la versión que solía protegerme de los abusones y darme la mitad más grande de la barra de chocolate. Antes de que el encanto se convirtiera en un arma. Antes de que se diera cuenta de que podía salirse con la suya con solo sonreír lo suficiente. Cuando fui a la universidad cerca de casa, aún venía cada fin de semana para ayudar con papá. Nick ya estaba en California para entonces, construyendo una startup que cambiaba de nombre cada otro año. Llamaba a veces, siempre con un apresurado «Los quiero, los visitaré pronto», antes de desaparecer nuevamente en su brillante mundo soleado. Papá y yo nos acercamos durante esos años. Él comenzó a hablar más sobre mamá, sobre sus arrepentimientos, sobre cómo había perdido tanto de nuestra infancia, porque no sabía cómo lamentar. Una noche, cuando tenía 25, me dijo: «Sé que no lo mostré mucho, pero estoy orgulloso de ti, de la mujer que te has convertido». Nunca lo olvidé. Cuando el derrame cerebral ocurrió, me mudé a tiempo completo sin que me lo pidiera. Dejé mi departamento, tomé un trabajo remoto con horarios flexibles y reorganicé toda mi vida alrededor de horarios de medicamentos y papeleo de seguros. Lo vi perder piezas de sí mismo, primero pequeñas cosas, como olvidar qué día era, luego cosas más grandes, como necesitar ayuda para ir al baño. Fue difícil, fue agotador, pero no me arrepiento, ni una sola vez. Nick visitó 2 veces al año, a veces solo durante un fin de semana, a veces solo una noche. Siempre venía con regalos. Bourbon de alta gama, audífonos con cancelación de ruido, cosas que papá ya no tenía la fuerza ni las ganas de disfrutar. Traía comida para llevar, tomaba algunas selfies y hablaba en voz alta sobre bienes raíces y tendencias del mercado mientras yo limpiaba la cocina. Una vez, escuché su conversación con papá en la sala. Estaba caminando con una cesta de lavandería cuando escuché: «Realmente necesitas poner tus asuntos en orden, papá. ¿Y si te pasa algo mañana?» «Ya hemos manejado eso», respondió papá con voz débil pero firme. Lo dejé claro. Seguí caminando. En ese momento pensé que se refería al testamento original, el que dividía todo entre los dos 50-50, el que me mencionó durante el desayuno hace 2 años, el que nunca pensé en cuestionar. No sabía que, 6 meses después, Nick regresaría para una visita en solitario. No estaba en casa. No me dijo que venía. Dijo más tarde que fue solo para revisar cómo estaba todo. Fue entonces cuando cambió el testamento. Papá ya empezaba a estar confundido por esa época. Una vez metió las llaves en el congelador. Otra vez vertió jugo de naranja en la cafetera. Tuve que empezar a poner etiquetas en las cosas. Su médico dijo que no era demencia. No aún, pero sí un deterioro cognitivo. Fatiga, edad. Nunca pensé que lo manipularían. Nunca pensé que Nick lo manipularía. Pero ahora, mirando atrás, todo tiene sentido. La urgencia, el cambio de tono, las llamadas apresuradas de Nick después, verificando cómo estaba papá, pero nunca pidiendo hablar con él. Lo sabía, lo planeó, y yo dejé que sucediera. Esa es la peor parte. Confié en los dos. No es que estuviera al acecho. No es que fuera un espía. No sospechaba. Y ahora estoy de pie en la sala donde celebramos cada Navidad, empacando mi vida en cajas, mientras Nick firma los papeles para vender la única casa que realmente he conocido como hogar. Actualización 2. No me fui en silencio. Después de que llegó la notificación de desalojo a mi bandeja de entrada, después de que el abogado confirmara el cambio del testamento, pasé 2 días completos llorando en la casa en la que alguna vez pensé que me haría vieja. Luego me enojé, muy enojada. Hice una cita con un nuevo abogado.
alguien recomendado por mi amiga Rachel, quien había pasado por una amarga batalla de herencia años antes. La abogada Jennifer era tranquila, astuta y no fácil de perturbar. Escuchó todo, el cuidado que le había dado a papá, el momento del cambio del testamento, el deterioro cognitivo, el hecho de que Nick había visitado sin avisarme. Me miró fijamente a los ojos y dijo: podrías tener un caso por influencia indebida o incapacidad, pero necesitarás pruebas. Pruebas. Eso fue lo difícil. Papá no dejó notas. No grabamos nuestras conversaciones. Y yo estaba demasiado ocupada cuidando de él como para documentar cada momento de olvido, cada comentario confundido o pastilla olvidada. Nunca pensé que tendría que construir un caso contra mi propio hermano. Aún así, comenzamos a investigar. Jennifer sacó los registros médicos. Se comunicó con el médico principal de papá, quien confirmó el deterioro cognitivo y los lapsos de memoria en los meses previos al cambio del testamento. Obtuvo una copia del testamento original, fechado 3 años atrás, que dividía todo equitativamente entre Nick y yo. La versión revisada, redactada por otro abogado. Uno que Nick había referido a papá, por supuesto. Le envié un mensaje a Nick, calmadamente. Estoy impugnando el testamento. ¿Sabes por qué? Me respondió al día siguiente: estás desperdiciando tiempo y dinero. Papá tomó su decisión. Tal vez finalmente se dio cuenta de quién es el verdadero adulto en la familia. Eso dolió. No respondí a sus ataques anteriores, pero esa noche respondí. El verdadero adulto fue quien lo alimentó, lo cambió, estuvo con él cuando lloraba por mamá y le sostuvo la mano cuando murió. Ese no eras tú. Él no respondió de nuevo. Jennifer me advirtió que el proceso sería largo, emocionalmente agotador y sin un resultado garantizado. Podría tomar meses, tal vez más. Mientras tanto, el reloj del desalojo seguía corriendo. Me quedaban 22 días para desocupar y el agente inmobiliario de Nick ya había estado por aquí 2 veces para medir el espacio. Me sentía como una invitada en mi propio duelo. Peor aún, comencé a escuchar cosas de la familia extendida. Susurros de que yo estaba agitando las cosas, que estaba atacando a Nick por ser exitoso. Él les había dicho que yo estaba amargada y luchando por dejarlo ir. Nadie mencionaba que había puesto mi vida en pausa durante casi una década para cuidar a nuestro padre. Una noche me senté en el comedor, el mismo donde papá solía leer el periódico de los domingos, donde jugábamos a las cartas durante los cortes de energía, y abrí una caja con fotos familiares viejas. Estaba buscando algo, cualquier cosa, una carta, un borrador del testamento, una nota escrita a mano por papá. No encontré nada. Pero encontré una foto mía, de unos 8 años, parada en el jardín con mi papá, ambos con pequeñas palas. En la parte de atrás, con marcador tenue, decía: mi chica. La que se quedó. Lloré más fuerte que en meses. No arregló nada. Pero me recordó que aunque papá no luchó por mí, me vio. En algún momento. De alguna forma. Eso tenía que ser suficiente. Eventualmente Jennifer me dijo que las probabilidades no estaban a mi favor. Nick se había protegido bien. No había banderas rojas evidentes. No había un diagnóstico formal de demencia. Solo patrones, sospechas, evidencia circunstancial. Tenía una opción: seguir luchando una larga e incierta batalla legal o irme y empezar de nuevo. Elegí lo segundo. No porque fuera débil, sino porque ya estaba harta de suplicar por las migas de personas que nunca me valoraron. A la mañana siguiente comencé a empacar, de verdad esta vez. No solo los recuerdos, todo. Mi ropa, mis libros, mis muebles. Cada cosa que ponía en una caja sentía como si estuviera diciendo adiós a una vida que no elegí perder. Pero también estaba haciendo espacio para algo nuevo. Nick apareció 2 días antes de la fecha límite para mudarme, sin advertencia. Solo tocó la puerta mientras yo estaba sellando una caja con utensilios de cocina. Se veía igual. Chaqueta cara, gafas de sol de diseñador. Confianza que irradiaba como si fuera un perfume. No esperaba que realmente te fueras. Dijo. No respondí. Sabes, no soy el villano aquí, añadió. Papá tomó la decisión. Tú solo no querías aceptarlo. Lo miré durante un largo momento. Luego dije: si alguna vez lo amaste, realmente lo amaste, no lo habrías usado en sus peores momentos para beneficiarte. No dijo nada, solo se encogió de hombros y se fue. Lo vi desde la ventana mientras tomaba una selfie afuera de la casa. La leyenda apareció más tarde ese día en su Instagram. Día agridulce. Dejando ir el pasado para hacer espacio para algo nuevo. Lo bloqueé. La última caja que empaqué fue la más pesada. No por lo que había dentro,
Solo álbumes de fotos, algunos libros y algunos dibujos enmarcados que hice cuando era niña, sino porque era la última, la que significaba que realmente me iba. La última noche en la casa fue más difícil de lo que esperaba. No dormí. Caminé de habitación en habitación, solo recordando el abollón en el pasillo donde choqué mi triciclo contra la pared, la esquina de la encimera de la cocina que todavía tenía la baldosa astillada que prometí arreglar y nunca hice, la habitación donde sostuve la mano de mi padre y susurré adiós en el silencio. Me senté en el piso de la sala hasta el amanecer. Y luego me fui. No hubo salida dramática. No hubo puerta cerrada de golpe. Solo un tranquilo cierre de la puerta principal y el sonido de mi propia respiración mientras me alejaba de la única casa que realmente había conocido. Me mudé a un pequeño apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. Nada lujoso. Pintura desconchada en el baño, un microondas roto, vecinos que discutían a través de las paredes. Pero era mío. El primer espacio en años que no llevaba las necesidades de otra persona en sus huesos. Empecé a dormir de nuevo. A comer mejor, a reír, la clase de risa que no tenía culpa. Mis amigos, los verdaderos, aparecieron. Trajeron plantas, ayudaron a colgar cortinas, desempacaron cajas. Rachel vino cada viernes con vino y películas. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí una carga. Seguí trabajando con Jennifer para finalizar los hilos legales. Al final, no impugnamos el testamento. Presentamos una carta formal de queja y archivamos nuestra documentación, solo por si acaso. Jennifer me dijo que tal vez no cambiara este caso, pero podría ayudar a alguien más en el futuro. Creo que hiciste más de lo que crees, dijo. Dijiste la verdad y te fuiste con tu alma intacta. Comencé a llevar un diario, solo un poco al principio. Luego páginas y páginas, pensamientos que nunca había dicho en voz alta, resentimientos que enterré tan profundo que olvidé que tenían nombre. Una noche escribí una carta a mi padre. No la envié, obviamente, pero escribirla ayudó. No debiste haberme protegido, pero creo que tenías miedo. Espero que sepas que te perdoné, incluso cuando no pediste perdón. Esa carta ahora está en el fondo de un cajón. No la miro a menudo, pero tampoco la tiro. Una tarde, alrededor de un mes después de mudarme, me encontré con uno de los agentes inmobiliarios que manejaba la casa. Al principio no me reconoció, pero cuando me presenté, su rostro se cayó. Pensé que eras la inquilina, dijo. No sabía que eras la hija. Sí, dije. Es difícil saber la diferencia cuando no estás en los papeles. Pareció avergonzada. Espero que estés bien. Me sorprendió escucharme decir, estoy bien. Y lo dije de verdad. Nick nunca volvió a contactarme. Vendió la casa por encima del valor del mercado. Vi el anuncio en línea. Lo remodelaron por completo. Repintaron todo, arrancaron el jardín. Ya no se veía como un hogar. Solo otra propiedad transformada para un portafolio elegante. Eso ayudó, de alguna manera. Hizo más fácil dejarlo ir. Lo que me quitaron fue real, tiempo, esfuerzo, historia. Pero lo que no pudieron quitar fue quién me convertí debido a eso. He comenzado a pensar en comprar un lugar propio. No tendrá las mismas escaleras crujientes ni el árbol de limones afuera, pero tal vez eso sea algo bueno. Tal vez el hogar no es un lugar en el que creces, tal vez es el que creces en. Actualización 3. Ha pasado casi un año desde que dejé la casa. A veces todavía sueño con ella. La luz de la cocina parpadeando sobre el fregadero. Los puntos desgastados en las escaleras. Las pantuflas de mi padre junto a la puerta, aunque él no las había usado en meses antes de morir. Pero en el sueño no estoy triste. Solo estoy allí, mirando alrededor como un invitado en un lugar que solía conocer. Agradecida por lo que me dio, pero sin intentar mudarme de nuevo. Así es como sé que me estoy curando. Hubo un tiempo en el que pensé que esa casa era yo, que sin ella me desplomaría. Pero resulta que las partes que importaban no estaban construidas en las paredes, estaban construidas en mí, las lecciones, la resiliencia, los recuerdos que ninguna venta o firma podía quitar. El nombre de Nick ya no se menciona, ni en mi apartamento, ni en las conversaciones con mis amigos. Él me escribió una vez, por correo electrónico. Dijo que esperaba que algún día pudiéramos volver a conectar. No respondí. Algunas puertas se quedan cerradas por una razón. He estado ahorrando dinero. La terapia me ayudó a trabajar a través de la culpa, no solo por perder la casa, sino por pasar años pensando que tenía que ganar el amor siendo útil. Sacrificando, desapareciendo. Ya no hago eso. Estoy aprendiendo a ocupar espacio, a decir no sin explicar,
a decir sí a las cosas que me asustan, como volver a salir con alguien, como postularme para un trabajo que no requiera que esté disponible 24/7 para otra persona, como escribir esta publicación, porque durante tanto tiempo cargué con esta historia en silencio, no porque me avergonzara, sino porque tenía miedo de que nadie me creyera. Tenía miedo de que me llamaran amargada, celosa, difícil. Pero esto no se trata de amargura, se trata de la verdad. Mi hermano no solo se llevó una casa, se llevó mi confianza, mi estabilidad, mi red de seguridad. Pero al perder todo eso, encontré algo mejor. Una vida que no se basa en la obligación, una voz que no pide permiso, un futuro que no depende de si alguien más decide si soy digna. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me siento libre. Aún extraño a mi papá, todos los días. No sé por qué cambió el testamento. No sé si lo hizo intencionadamente. No sé si fue coaccionado, confundido o convencido. Pero sé esto, me amó. Tal vez no perfectamente. Tal vez no ruidosamente, pero creo que lo hizo. Y creo que, donde sea que esté ahora, sabe que no merecía lo que sucedió. Pero lo sobreviví de todos modos. Porque eso es lo que hacen las hijas. Perduran. Y luego, si tenemos suerte, nos levantamos. Actualización 4. Hace poco más de un año que cerré la puerta de la casa en la que crecí, la que mi hermano ahora llama una propiedad de inversión. No he hablado con Nick desde que me envió ese correo electrónico incómodo. Espero que estés bien. Avísame si alguna vez quieres hablar. No respondí. No había nada que decir en ese momento, y honestamente, todavía no lo hay. Pero he pensado en él más de lo que me gustaría admitir. No porque lo extrañe, sino porque sanar de una traición familiar no sucede en línea recta. Algunos días estás agradecida por ser libre. Otros días te encuentras llorando por personas que siguen vivas. El apartamento en el que me mudé resultó ser exactamente lo que necesitaba. Imperfecto, tranquilo y mío. Hay un par de hiedras afuera de mi ventana que cambian con las estaciones y planté algo de lavanda en la escalera de incendios. No es un jardín, pero es suficiente. He aprendido que suficiente es una palabra sagrada cuando has pasado tu vida sobreextendiéndote por personas que nunca devolvieron el favor. Todavía veo a mi terapeuta. Ya hemos superado los eventos con Nick, en su mayoría. Hoy en día, hablamos más sobre límites, propósito y esta cosa que estoy construyendo que se asemeja a la paz. Algunas semanas entro con pesadez, otras veces traigo café y risas. El progreso no es lineal, pero es real. El mayor cambio: empecé a escribir de nuevo. No solo journaling, sino ensayos reales. Publiqué uno bajo un seudónimo en un blog de tamaño mediano sobre la traición familiar. Se titulaba Cuando te quitan la casa pero dejan la culpa. Se hizo semi-viral. Miles de mujeres escribieron para decir, esta también fue mi historia. Fue entonces cuando me di cuenta, no estaba sola. Nunca lo estuve. Simplemente no había encontrado a mis personas todavía. Comencé a conectar con otras personas que habían sido excluidas de testamentos, desalojadas por hermanos, manipuladas por padres narcisistas. Algunas historias hicieron que la mía pareciera pequeña. Otras la resonaron tan de cerca que podría haberlas escrito yo misma. La soledad que me envolvía como humo en esos primeros días finalmente comenzó a disiparse. Y luego, justo cuando pensaba que el capítulo estaba completamente cerrado, lo vi de nuevo. Nick. Sucedió de la manera más ordinaria. Estaba sentada en un parque cerca de la universidad leyendo un libro, disfrutando de uno de los primeros días cálidos de la primavera. Estaba tomando café, sin maquillaje, el cabello en una trenza. Escuché a alguien decir mi nombre como una pregunta. No, hola, no, Dios mío. ¿Solo mi nombre? Miré hacia arriba y allí estaba. Nick se veía más viejo, más delgado, cansado, pero de una manera que el dinero no podía arreglar. Tenía un café para llevar en una mano, una bolsa de deportes colgada sobre su hombro y unas gafas de sol que claramente no necesitaba a esa hora del día. No dije nada. Se sentó en el banco junto al mío, no demasiado cerca. Solo lo suficiente para sugerir que no estaba allí para gritar. Por un momento ambos vimos a una niña pequeña correr con su scooter por el pavimento. Luego suspiró. Vendí la casa. No me estremecí. Ya lo sabía. El anuncio salió hace 3 meses. Lo habían remodelado por completo. Nuevos pisos, cocina moderna, muebles de staging que parecían sacados de un catálogo de West Elm. Ni siquiera lo reconocí. Supongo que ese era el punto. Hice una buena ganancia, añadió, como si eso me importara. No dije nada. No se sentía como hogar ya. Probablemente nunca lo fue.
Se detuvo como si quisiera que dijera algo. Yo no lo hice. Finalmente dijo lo que no esperaba. Lo siento. Parpadeé. ¿Por la casa? Por todo. Por dejarte cargar con todo. Por actuar como si tuviera derecho a quitarte todo solo porque papá dijo que podía. No respondí de inmediato. Solo miré cómo aterrizaban un par de patos en el borde del estanque. No te odio, dije finalmente, pero tampoco te confío. Él asintió, aceptándolo. Eso es justo. Necesitaba a la familia, dije, y tú me diste papeleo. Lo sé. Y luego dijo algo que nunca olvidaré. Es raro, conseguí la casa, el dinero, todo lo que pensé que me haría sentir como si hubiera ganado, pero aún siento que perdí. No lo consoló, solo me levanté. Espero que te resuelvas, Nick. Él asintió otra vez. Te ves bien, por cierto, más feliz. Me fui sin responder, porque tenía razón. Soy más feliz. Ya no vivo en la casa en la que crecí, pero vivo en una que construí con paciencia, terapia y verdad. No tengo la gran herencia, pero tengo paz. Y he aprendido que ninguna cantidad de dinero puede comprar eso. Nick nunca fue el villano en una película dramática. Simplemente fue una persona que eligió a sí mismo sobre mí, una y otra vez. Y finalmente me elegí a mí también.